Muy bien, dice el versículo 4, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios. Y la razón por la que Pablo habla con orgullo es porque esta gente tiene perseverancia. Están sus ojos ahí junto con los míos. Dice por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Habían varias cosas de la iglesia de los tesalonicenses que les pertenecían a ellos. Dijimos el domingo pasado el amor, dice por su amor, la fe, por su fe, y ahora dice por su perseverancia, y de nuevo repite por su fe. Y yo les decía que la palabra fe se puede entender en este concepto, en este contexto, se puede entender como una confianza en Dios. Confiar en Dios, como dice el título de un libro, a pesar de que la vida duela. Confiar en Dios, a pesar de que la vida duela. Seguir confiando en Él, permanecer en Él. Y ahora el apóstol Pablo hace referencia a que esta iglesia, además de amor, tiene perseverancia y tiene fe. Esta iglesia sigue mirando a Cristo. Estos hermanos siguen confiando en Dios, a pesar de las aflicciones que soportan. Las aflicciones en la vida de la iglesia siempre han estado presentes. Las aflicciones han sido en ocasiones temporales, en ocasiones locales o regionales y en ocasiones un poco más generales, pero casi nunca son generales. Es decir, rara vez Dios permite, rara vez Dios concede que la aflicción atropelle a la iglesia de Dios. En toda la tierra, en todo lugar a la misma vez. Rara vez ocurre eso. Normalmente por aquí hay un parche de aflicción, allá en China, en algunos lugares de México, pero gracias a Dios no en todo México. ¿Me explico? En algunos lugares, algunas familias cristianas sufren por causa del evangelio, pero gracias a Dios no en todas partes. Pero no solamente la aflicción es temporal o local, sino también muchas veces particular. Es decir, algunos de nosotros sufren como cristianos, permanecen como creyentes a pesar del sufrimiento en ciertas características especiales, en enfermedad, en muerte, en dolor, en faltante económico, no hay suficiente plata o no hay suficiente trabajo. Por ahí anda uno de mis hijos, busque y busque trabajo y no encuentra. Y dice que se fue a donde un señor que lo llamó y le dijo, venga a trabajar. Así que él fue contento y llegó y le dijo, buenos días. Y le dice el señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué me dice buenos días? Y le dice, solo quiero ser amable con usted. Y es mi primer día de trabajo, quiero decirle buenos días. Y dice el señor, a mí no me interesan los buenos días. Me interesa gente que trabaje, gente que produzca. ¿Sabes qué está haciendo ese joven? Ya está sufriendo. Ya está sufriendo. Y si es creyente, ¿sabe qué tiene que hacer? Perseverar. Y decir, bueno, está bien. Listo, ¿qué tengo que hacer hoy? Y seguir con la actitud que glorifica el nombre del Señor. No pagando a nadie mal por mal. Solo su primer día y dijo buenos días y ya lo maltrataron, ya lo arrollaron y lo pusieron a trabajar. Y al final del día le dijeron, ¿sabes qué? Te voy a despedir, no me gustas. Ah, bueno, está bien, ¿me va a pagar el día? No, yo no pago nunca el primer día de trabajo. Bueno, está bien, que tenga buen día. ¿Sabes qué está haciendo ese joven? Está sufriendo. Y si sufre como cristiano, está perseverando y está confiando en Dios. Y diciendo, Señor, tú tienes el control. No sé si lo está haciendo. Te digo, si lo hace, está perseverando, está teniendo fe. Pero nosotros somos a menudo probados, a menudo tentados y muchas veces lamentablemente no perseveramos, ¿verdad? Decimos buenos días, nos dan semejante maltrato y pues no lo vuelvo a saludar. Ya no, acabas de no perseverar, acabas de abandonar tu fe, acabas de responder como respondería cualquier impío.
Ellos se regalan cosas entre los que se hacen bien y odian a todos los que se hacen mal. Tú estás llamado a amar a tus enemigos. Yo estoy llamado a servir a mi enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Derrite su corazón. Lo que estoy diciendo es, hermanos, muchas veces nosotros, como los tesalonicenses, nosotros también pasamos aflicción. También pasamos aflicción. Yo vi ahí a mi hermano Dani y mi hermana Monique vendiendo empanadas allá en el tránsito, donde la gente está haciendo pruebas de manejo, ¿verdad? Y ahí está el hermano Dani haciéndole filo a un palo ahí, haciéndole filo a un lápiz. ¿Sabes qué? Yo vi sus caras. Ellos están siendo afligidos. Es triste vender y que nadie compre, ¿verdad, hermano? Llega uno ahora ahí pues, y dice, voy a vender todo, y nada se vende. No camina el producto. Me ha pasado. He salido a vender, toco puerta por puerta, casa por casa y solo recibo, no. Cómprenme algo, hombre, aunque sea para el estímulo. No. Y luego salir y decir, gracias Dios, alabado sea tu nombre. Tú eres bueno, Señor. Tienes cuidado de mí. A pesar de que duela, a pesar de que estoy siendo probado, Señor, dame fuerzas. Es débil mi fe, Señor. Siento como que no voy a llegar al fin del mes, la plata no me alcanza. Señor, dame fortalezas, ayúdame. Un día que mis hijos me pidieron plata, yo hice mis cálculos y digo, wow, ocupo como 3 millones al mes para cubrir todas tus necesidades. Miren, váyanse para San José, yo no sé qué vamos a hacer, pero váyanse. Vamos a seguir confiando en que Dios tiene el poder, en que Dios tiene el control. Mi amado, la vida duele para nosotros. Duele todo el tiempo, duele todos los días. Te dan noticias, te llegan informes, se te acaba la plata, te vienen aflicciones. Perseveras en la fe en medio de ellas. Continúas creyendo y descansando en el Señor. Tenemos un gran movimiento hoy en día que estimula una falsa confianza en Dios. Ese movimiento se llama palabra de poder. Decláralo y será hecho. Cree y lo tendrás. Ofrenda y se te dará. Ese tipo de movimiento. Bendecido, prosperado y en victoria. Pero cuando los ves ante las aflicciones de la vida diaria, los ves pecando. Ante las aflicciones de la vida diaria, los ves pecando. Y entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Tú que hablabas de bendecido, prosperado y en victoria. Un día tengo un familiar que tiene esta versión del cristianismo, esta versión pagana de la fe cristiana. Y un día estábamos en problemas con un carro y él me llamó y me decía, pero ponete las pilas, oí lo que te estoy diciendo. Ese es el bendecido, el prosperado y el victoria, ahogándose de ira por lo que estaba pasando ese momento, que el carro no arrancaba. Eso lo tenía afligido, ya no perseveró, se acaba de hundir en su fe. Mi hermano, debemos tener cuidado de que no nos pase lo mismo. Esta era una iglesia perseverante y fe. Volvamos nuestros ojos ahí al versículo 4, dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de ¿cuántas? De todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Ellos estaban en medio de muchas persecuciones y aflicciones. ¿Y qué estaban haciendo? Soportándolas. Una vez vi un dibujo de un pajarito debajo de un aguacero y decía, a veces no queda más que agacharse y aguantar. Y él estaba así y está cayendo un palo de agua. A veces está lloviendo duro y yo estoy en mi casa y me viene a la mente esa imagen. Me acuerdo de los pajaritos. Ahí están, la que tiene huevitos, ahí está en su nido, perseverando. Y verás, después de una lluvia fuerte, sale el sol, verás a los pájaros revoloteando ahí, alegres, ya pasó. Oh, alabado sea el Señor.
Mi amado, ellos están ahí perseverando. Los tesalonicenses estaban ahí perseverando. Dice la Biblia, que soportan. En medio de todo esto, que lo soportan. Así que si tú piensas, wow, ¿cómo podría yo perseverar? La perseverancia y la fe de la iglesia es una señal inequívoca de que la obra es de Dios y que no es de voluntad humana. La evidencia de que Dios es el que te está salvando, Dios es el que te está transformando, Dios es el que está trabajando en ti, es que empiezas a perseverar, a tener perseverancia y fe. Dios la atribuye como nuestra, pero es solo la evidencia de que el que me está sosteniendo es el Señor, de que no estoy siendo sostenido en mis propias fuerzas, sino que me sostiene Dios. ¿Cómo sé que no te está sosteniendo Dios? No perseveras, no permaneces en fe, tu fe tambalea y se cae, tu fe es muy frágil, muy débil, y no permaneces en la fe cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba. Siempre recuerdo ese canto pentecostal que decía, batalla no es batalla si no viene la prueba. Si no llega la aflicción, si no viene la prueba, batalla no es batalla. Así que el día que la prueba llega, no te sorprendas. El hecho de que está llegando es la evidencia de que estoy en la batalla. Y luego si sales airoso, en victoria, en perseverancia, en fe, es la evidencia de que Dios te ha sostenido, de que la obra es del Señor. Hechos 5, 38, 39. Fueron dichas estas palabras por un hombre que se consideraba sabio, y las palabras dichas por él siguen siendo verdad hasta el día de hoy. Hechos 5, 38, 39. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Oigan esto, palabras de Gamaliel, Hechos 5, 38. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Hechos 5, 39. Pero si es de Dios, ¿qué va a pasar con el plan o acción? No podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. ¿Cómo sé que realmente estoy en la fe? ¿Cómo sé que realmente soy un cristiano? ¿Perseveras? ¿Tienes fe? ¿Sigues confiando en Dios aunque la vida duela? ¿Permaneces en confianza? Yo les he contado que nuestra hermana Silvia vino a Costa Rica a servir al Señor Jesucristo en medio de la iglesia local, bandera en alto. Y solo unos días llegando a Costa Rica, una terrible llamada, ¿verdad, hermano? Una terrible llamada. Tu madre ha fallecido. ¿Y sabes qué hizo? Permanecer en fe. Y si yo le pregunto a la hermana, ¿quién te sostenía? ¿Quién te estaba sosteniendo? El Señor. Si lo piensas de nuevo dirías, yo no podría soportar esa prueba. Sí, pero ya pasaste. El Señor te ha sostenido. Y es igual para nosotros, a menos que tambalees y caigas. Si permaneces es porque es de Dios. Si prevaleces en medio de la aflicción es porque es de Dios. Es de Dios. El Señor te está sosteniendo. Gamaliel lo tenía muy claro, lo vio bien y dijo, si esto es de Dios, nadie lo podrá derribar. Si alguien es propiedad del Señor, el Señor lo sostendrá. Retomo las palabras de mi hermano Fernando. El cristianismo bíblico es la única fe verdadera y te declara con firmeza que la salvación es del Señor. Que la salvación es del Señor. Que lo que estamos haciendo aquí es porque somos propiedad de Dios, porque Él nos compró, Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si son de esos, dice Gamaliel, no podrán destruirlos. No podrán destruirlos. En los años pasados, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, un emperador se empeñó en matar cristianos. Matar cristianos. ¿Y sabes de qué se dio cuenta? La sangre de los cristianos, dijo él, es como una semilla. Los matas y aparecen más. Porque ¿quién estaba sosteniendo? La iglesia, Dios.
La mayoría de los movimientos desaparecen a través del tiempo. El cristianismo sigue en pie. El cristianismo sigue haciendo así, airoso. La fe cristiana, los santos siguen apareciendo. Si me hubieran dicho a mí en el año 2010 que íbamos a tener una iglesia en Liberia que se iba a llamar Bandera en Alto, tal vez no lo hubiera creído. ¿Verdad, hermano Antonio? Mientras andábamos barriendo allá un lote debajo de un palo de mango para celebrar nuestro primer culto, barriendo ahí un potrero que nos prestaron en una esquina de Filadelfia. Pero mira, aparecieron más. Mira, para allá. ¿Dónde estaba toda esta gente? Dice: Señor, yo tengo como tantos miles que no han doblado su rodilla. Yo haré que la iglesia prevalezca. En Mateo 6, 17, vaya conmigo allá, Mateo 6, 17 y 18. Mateo 6, 17 y 18 y 19. Mateo 16, 17, estaba diciendo 6. Mateo 16, 17, ¿lo tienen? Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y aquí es para donde vamos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice Cristo. Y uno puede decir: amén. Es mi iglesia, dice, y ni las puertas del mismo infierno, ni la puerta de donde están los muertos, donde están los condenados por Dios, no prevalecerá contra ella. El infierno está bajo la administración de Dios. Lo que estaba diciendo aquí es que si consideras que donde está la reunión de los demonios es un lugar poderoso, dice el Señor, ni eso puede soportar el avance de la iglesia. Como bien dijo un predicador, ese versículo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, no quiere decir que la iglesia está ahí arrinconada y atemorizada. Quiere decir que la iglesia está caminando, está avanzando, el evangelio sigue siendo predicado, las almas siguen siendo salvas, siguen siendo transformadas, siguen siendo llevadas a la gloria, y nada va a detener eso. Menos alguna persona por ahí enojada. A veces hay algunos familiares que se disgustan porque ahora tú eres cristiano. Se disgustan. Y uno podría decir: mira, ¿sabes una cosa? Ni las puertas del infierno pueden detener esto. Nada. Esta obra es de Dios. Y cuando es de Dios, nada puede detenerla. Nada, nada, nada. Ni el más grande pecado, ni la cosa más horrenda, nada. Cuando, ¿qué decía el canto? Cuando Satanás quiere, ¿qué? Destruirnos. Tú buscas nuestro bien. El diablo llega y tira ahí un poco de dinamita, un poco de piedras, aquí un cochinadal para hacerlo caer. Y dice el Señor: nada le va a pasar. Nada le va a pasar. Yo voy a sostenerlo. Dice Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo. El diablo te ha pedido, Pedro, te va a hacer así, bien duro te va a hacer así, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea que era un hecho que Pedro iba a salir bien librado, no como Judas Iscariote. Judas Iscariote no salió bien librado, Pedro sí. Tú, una vez vuelto, ¿qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas. Sigue haciendo aquello para lo cual te he llamado, Pedro. Y Pedro decía: no, nada me va a pasar. Pero el Señor lo sostuvo. Y luego, después de que negó a Dios, el Señor fue por él y lo confrontó. ¿Me amas? Ya no tenía tanto valor en sí mismo Pedro. Ahora Pedro estaba derrotado. Sin embargo, su fe seguía ahí presente. Eso viene del Señor. Igual que los tesalonicenses, estaban siendo afligidos, estaban siendo perseguidos, pero perseveraban, soportaban. Su fe seguía ahí. Ahí estaba. Seguía presente. Seguía presente. Mi hermana Silvia, ahí estaba ese día. ¿Verdad, hermano? Ahí estaba. La hermana Silvia, ahí estaba. Perseveró. Siguió. Y tú también seguirás si esta obra es de Dios.
perseverará, seguirá si esta obra es de Dios. Así que Dios que inicia la buena obra no se detiene hasta consumarla. A veces eres un creyente, fuiste salvo por la gracia del Señor y entras en un proceso como de trance, como dormido, como peregrino. En el libro se quedó dormido. ¿Se acuerdan? El progreso del peregrino, él se quedó dormido en cierta parte. Y luego se levantó y siguió y se le olvidó el rollo. Y luego tuvo que volver a buscar. Aunque te quedas como dormido a veces en tu vida espiritual y no pareciera que avances, Dios se va a encargar de que avances. Dios es el que está al frente de esta obra. No puede ser detenida. Estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto. Y usted ahí dice, ¿qué vas a decir? Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de eso. Seguro Pablo ya había visto muchos ejemplos de cómo la gente iba siendo perfeccionada. Como pastores jóvenes a veces anhelamos que la iglesia sea fiel, que la iglesia sea santa y presionamos demasiado. Y luego aparece un Tony Zanelli más viejo y dice, tranquilo hermano, suelta eso, no presiones tanto, afloja ahí un poco, deja, Dios está en control, el Señor está en control, ya tú verás, vas a ver más dejando que Dios obre, deja, el Señor está en control. Por eso duermo tranquilo, dice, porque recuerdo, el Señor está en control. El Señor, a veces me dicen, pastor, ¿y qué pasó con fulano? Yo, ¿qué pasó de qué? Sí, ¿qué está haciendo con él? ¿Qué se supone que tengo que estar haciendo con él? Corrigiéndolo, enseñándolo, que no peque. El Señor está en control. Dios está tratando con él y también conmigo, a través de él. Y a su tiempo va calibrándonos a todos hasta que lleguemos a una unidad perfecta, hasta que Cristo aparezca en gloria. Así que recuerde, hermano, la perseverancia y la fe vienen de Dios, son evidencia. Hay varias cosas que la fe y la perseverancia hacen. Una de ellas es señalar a que la obra es de Dios, a que la obra es de Dios. La obra es de Dios. Estaba yo viendo, ahí los varones me dan sus informes y yo leo esos informes. Hermanos, están tan llenos de pecado esos informes que yo los leo y digo, Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, ¿qué va a hacer de tu iglesia? Y me viene a la mente que dice un pastor que un viejito muriendo en la cama del hospital lloraba y le decía, pastor, yo me siento tan mal y tan culpable. ¿Por qué? Le decía él. Nunca pude abandonar mi pecado, nunca. Y él decía, mira Cristo, ya no hay más tiempo para nada. A la hora, dice, al momento murió, en la cama muriendo. Nunca pudo dominar su pecado, pero si es de Cristo, ¿sabes qué? Lo veremos en la gloria. No es una libertad para pecar, es una realidad que nos sostiene. Si es del Señor, estará en la gloria. Le pesaba su pecado, pero nunca tuvo suficiente fuerza para vencerlo. Me pregunto si la iglesia de hoy terminará toda en la cama de un hospital y diciendo, perdón, nunca tuve suficiente fuerza. Puede que sí, puede que sí, no lo sabemos, pero si la obra es de Dios, todo va a salir de él. Él la va a hacer perseverar. Tú que eres rebelde, tal vez un día estés ahí, perdóname Señor, ahí voy, se me acabó la vida. Y dice Señor, pero como eres mío, dice, serás salvo, aunque pasado como por el fuego. Creo que estamos en una generación que los que son del Señor y perseveran en la fe, no salen tan airosos, pero salen por la gracia del Señor. No quisiera yo eso, ni para mí ni para ustedes. Pero a veces la condición de la iglesia se torna tan lamentable que solo Dios es el que se asegura de recoger algunos frutos al final de la temporada. ¿Verdad? Eso es como cuando uno está esperando que un árbol dé frutos y terminas comiéndote un mamón. Y uno y yo esperando sacos. ¿Verdad? Yo tengo sembrado una cosa y unas frutas,
se las comen, todos los bichos se las comen. Y mi esposa termina sacando así unas cositas. Y eso fue todo. 8 meses para eso. Es lo que hay, gracias Señor. Creo que a veces pasa igual con la iglesia. Estamos en épocas de tinieblas, de oscuridad espiritual. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe, la vaya, los que son de Él, la tendrán. Los que son de Él la tendrán. Por pura gracia y misericordia del Señor. Ahora bien, no solamente es una evidencia, yo me voy como al final ya. No solamente es una evidencia de que la obra es de Dios, sino que también la perseverancia y la fe es una señal del justo juicio de Dios. Vayan conmigo al versículo 5. Dice, 2 Tesalonicenses 1:5. Dice, ustedes están perseverando con fe en medio de persecuciones. Y dice el 5, esto es una señal evidente. ¿Lo tienen? 2 Tesalonicenses 1:5. Esto es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Entonces, la perseverancia y la fe en medio de las aflicciones es una señal evidente de que la obra es de Dios. La perseverancia y la fe en medio de las aflicciones es una señal evidente ahora del justo juicio de Dios. Apunta la perseverancia y la fe, el hecho de que tú tengas que estar perseverando. Hermana, el hecho de que tengas que estar ahí contenta vendiendo una empanada y sudando y luchando. Hermano, hermana, tú que tienes que seguir perdonando, seguir amando. ¿Hasta cuándo he de perdonar yo a este? Hasta 70 veces 7, dice el Señor. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. ¡Wow! Eso parece mucho tiempo. Eso no me parece justo. Sí, correcto, dice la Biblia. El hecho de que tú tengas que perseverar en el perdón, perseverar en el amor, solo es una señal evidente, solo es una luz roja encendiéndose en el tablero diciendo, habrá juicio, habrá condenación. Un día llegará la hora en que Dios traerá juicio a todas las cosas. Un día el Señor juzgará. Ese texto lo he meditado. Ese texto, 2 Tesalonicenses 1:5, lo he meditado durante esta semana y concluyo que significa lo siguiente: al Dios permitir y gobernar los sufrimientos de la iglesia en esta vida, hace evidente de que se requiere un juicio para aquellos que injustamente maltrataron a la iglesia del Señor. Y que se requiere un juicio para dar una digna entrada al reino de su Padre para aquellos que injustamente sufrieron el maltrato y perseveraron en fe en medio de esas aflicciones. Leo de nuevo el versículo. Dice lo siguiente, versículo 5. ¿Lo tienen ahí? Esta es una señal evidente. El hecho de que ustedes hayan tenido que estar sufriendo es una señal del justo juicio de Dios. De que es lo correcto que Dios juzgue a los que los han hecho sufrir. Dice, para que sean considerados dignos del reino de Dios. Y por lo tanto, es una señal de que es justo darles a ustedes el galardón que merecen y condenar a los que los han hecho sufrir. ¿Te han hecho sufrir? ¿Ha venido a tu vida aflicción? Vuelvo al ejemplo de este joven. Un patrono que llegas y le dices buenos días y te devora. ¿Por qué me dice buenos días? Señor. Y tú quieres, tal vez sientes que debes gritar también, pero recuerdas el evangelio y dices, no, solo quería ser amable contigo. Acabas de sufrir. Es justo que Dios juzgue a ese hombre que gritó, juzgue a ese hombre que te engañó, que cometió adulterio, que te defraudó. Es justo que Dios lo juzgue. Es justo que Dios lo juzgue. ¿Me explico? Así que el hecho de que yo persevere solo está señalando hacia algo. Habrá un juicio, hijo mío. Habrá un juicio. Yo traeré a cuentas todas las cosas. Por ahora, solo perdona, solo ama, solo ten misericordia.
Solo no pagues a nadie mal por mal. Sigue esperando el día, un día, hijo mío, un día. No caigas en el error de aquel que ve a los malos e injustos enriquecerse y dice, yo también quiero. De balde he limpiado mis manos. Mejor hubiera hecho unos cuantos malos negocios y ya sería rico como fulano. Y dice Dios, no lo hagas. No lo hagas. El hecho de que ellos se enriquecen injustamente y tú por ser justo tienes pérdidas, solo es evidencia de que se necesita un juicio. ¿Sí o no? A veces yo me iba de la casa y dejaba a mis hijos solos. Y les decía, Moisés, tú quedas a cargo. Si tienes que disciplinar a tu hermano, hazlo. Cuando regrese, me das el informe. Así que yo llegaba y digo, Moisés es el menor, Emanuel era el mayor. Y yo llegaba y Moisés chiquitillo, como de 8 años, así como Caleb. Me decía, papi, tengo que darle un informe. Yo, ¿qué pasó? Tuve que disciplinar a Emanuel. Se portó mal. No hizo caso. Él desobedeció lo que tú nos has enseñado. ¿Es justo que haga eso? No. Es justo que eso ocurra. Es lo correcto. Hay que informarlo, ¿verdad? Y había que disciplinarlo. Es lo mismo que ocurre con nuestras vidas. Tú llegas ahí delante del Señor, Señor, ayúdame. Mira, Dios, yo te amo tu palabra. Señor, pero mira a este hombre, mira lo que está haciendo, Señor. Y el Señor desde el cielo te dice, tranquilo, tú sigue amando, tú sigues siendo mío. Yo traeré a juicio todas las cosas. Y a ti te daré lo que tú mereces. Digna entrada en el reino, por haber perseverado, por haber tenido fe, por haber seguido confiando, aunque dolía, aunque costaba. Y a él le daré lo que le corresponde, por ser impío y por haber hecho sufrir mi iglesia. Usted sabe que aunque no lo entiendas, si eres de Cristo, eres de Cristo. Él le dijo a Saulo de Tarso, estás pateando el aguijón, es dura cosa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Entiendes eso, hermano? El vecino que te hace la vida imposible, no te la hace solo a ti, se la hace imposible a Cristo. Está ofendiendo a Cristo. Tú estás llamado a seguir amando a ese vecino, como si nada estuviera pasando. Porque esta relación, le llaman una relación, uy, se me escapó el término, impropia. Esta relación injusta, en la que yo amo y yo sirvo, pastor, pero ellos me aporrean, me maltratan, no responden con gracia. Sigue amando, pero ¿hasta cuándo, pastor? Hasta que Cristo venga. Eso es solo señal de que necesitamos un juicio. Necesitamos que aparezca el Rey de Gloria y juzgue todas las cosas. Y lo hará. Y lo hará. Así que, mi amado, la perseverancia y la fe suya en Cristo es evidencia de que necesitamos un juicio. Pero, y termino con esto, ten cuidado que en ese día del juicio seas hallado del lado correcto. Seas hallado del lado correcto. ¿Sabes por qué? Porque la ausencia de perseverancia y fe significa también que Dios te condenará en el infierno para siempre. Siga leyendo conmigo ahí, vuelva sus ojos al capítulo 1, el versículo 6. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen. Ok, esos son los que nos afligen. Y luego dice, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Pero ahora dice el verso 8, ojo a esto, dando castigo. Ahora ya no solo a los que nos afligen, sino a quienes, a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que van a sufrir. Serán puestos con los enemigos. Entonces dije,
que la perseverancia y la fe es evidencia de que la obra es de Dios. La perseverancia y la fe, la segunda, voy a decirlo técnicamente, la segunda cosa que estamos viendo es señal del justo juicio de Dios. Pero ahora quiero terminar diciendo, y la ausencia de perseverancia y fe es indicador de que seré condenado. Ausencia de perseverancia y fe. Ahora quiero decirte cuando tú no perseveras, cuando yo no persevero, cuando agobiado por las aflicciones de la vida, respondo no como un cristiano, sino como un impío. Ahí ya no perseveraste. Ahí ya no mantuviste tu fe. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Ira, enojo, pleitos, quejas, amarguras, otros tipos de pecados, placeres, deseos, borracheras, injurias, aborrecibles y aborreciéndonos, evidencias de que no estás perseverando. Si lo que tú produces ante la aflicción no es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, si no produces eso ante la aflicción, significa que no estás perseverando. Por lo tanto, no estás obedeciendo al Evangelio. Por lo tanto, no te estás sujetando al señorío de Cristo. Por lo tanto, sufrirás pena de eterna condenación. El sufrimiento y la fe son evidencias de algo bueno, pero la perseverancia y la fe son evidencias de algo bueno, pero su ausencia, el hecho de que yo no persevero, el hecho de que yo no tengo fe, son evidencias de algo malo para ti, algo malo para mí. Ira, condenación. Revisemos de nuevo el verso 8, dice que Dios vendrá dando castigo a los que hacen ¿qué? ¿Están conmigo en el 1:8? Dando castigo a los que no conocen a Dios. Ay, hermano, me duele esto, me duele aquello, estoy enfermo. Bueno, está bien, pero me pregunto, ¿por qué me lo cuentas? ¿Por qué me lo cuentas? El carro no tiene llantas, ¿por qué me lo cuentas? Necesito plata, ¿por qué me lo cuentas? ¿Por qué me lo cuentas? ¿Qué quieres hacer al contármelo? ¿De verdad quieres que yo ore contigo o de verdad quieres manipularme? ¿Para que yo me muera contigo? ¿O te dé plata? ¿Te saque de tu problema? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me lo cuentas? Piense eso, hermano. Piense eso. Porque son las formas sutiles en que usted y yo no perseveramos. Nos comportamos como si no conociéramos ¿a quién? A Dios. ¿Conoces a Dios? Imagínate a alguien que viene y dice, hermano Fernando, estoy pobre. Mira, hermano, mira. Nada, hermano. ¿Sabes? Si él es cristiano, va a poner sus manos sobre mí y me va a decir, ¿conoces a Dios? ¿Sí? Ve y habla con Dios. ¿Por qué te comportas como si no conocieras a Dios? O vienes y me dices, ay, hermano, esta vecina me ofendió, yo ya no sé qué hacer con ella, pastor. ¿Conoces a Dios? Sí. Entonces perdónala, llámala, sírvela. Está loco, pastor. Te comportas como si no conocieras a Dios. Tu comportamiento parece que no conoces a Dios. Hermano, ¿cuántas veces alguien tendrá que decirnos, no pareces un cristiano? Pareciera, fulanito, que no conoces a Dios. Dios es poderoso, es el dueño de todo, es grande en hermosura y en santidad. Si Él quisiera cambiar todo, ya lo hubiera cambiado. Si no lo ha cambiado es porque así lo quiso. Yo entonces debo estar en silencio, confiando, descansando en Él. Él tiene el control. Le dijeron a una señora, tienes cáncer. Y ella sonrió. Y el doctor dijo, ¿por qué sonríes? Es una noticia dura. Y ella dijo, bueno, vamos a aprender ahora cómo servir al Señor en medio de esta aflicción. Ella.
Mientras que otros salen ahí desmayados, ahí en la camilla, y dicen, ¿qué le pasó? Le dijeron que tiene cáncer. ¡Oh! ¡Qué noticia más dura! Mi amado, compórtate como si conocieras al Dios del cielo, el creador del universo, cuyo poder no tiene límite. Dice el Señor, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Tengo tanta fuerza, tanto poder, soy dueño de todo. ¿Sabe qué dice Dios? Que el dinero, ¿sabe qué dice Dios? El dinero es de Él. Mía es la riqueza, mío es el poder. La salud es de Él. Si no me la da, yo tranquilo, Él es mi papá, Él sabrá por qué no me dio. Él es justo, Él es santo. Los míos, mis padres terrenales, tal vez no fueron tan justos, no fueron tan santos, pero Dios es perfecto. Si no me da, no lo necesito. Así de simple. Mi trabajo, si no tengo trabajo, es buscarlo. Si no me lo da, Él sabe que no lo necesito. Lo voy a ir a buscar mañana otra vez porque ese es mi trabajo. El trabajo de Él es proveérmelo. El mío es buscarlo. El de Él es proveérmelo. Cuando Él quiera, mientras seguiré buscando. Confiando en Él, confiando en Él. El Señor hará. Dice el Señor, yo estoy en mi santo templo. Cállese delante de mí toda la tierra. Cuando tú hablas palabras de quejas, de aflicción, de tormento, cuando te autoconmiseras, cuando nos autoconmiseramos, el Señor desde el cielo puede decir, y yo no estoy, yo estoy pintado. Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Crees esto? Vivirás. ¿No lo crees? Serás condenado por vivir como si Dios no existiera. Dice de nuevo el verso 8, lo siguiente: dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué van a sufrir ellos? Sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga, pero Él viene ¿para qué? Dice, para ser glorificado en sus santos en aquel día. Cuando Él venga, los santos que sí creían van a decir, ahí está el Señor de gloria. Yo sabía que existías, Padre mío, Señor mío, siempre supe que existías, yo sabía. No tenía yo lo que según el mundo debía tener, pero te tenía a ti. Y estoy feliz de verte regresar. Estoy contento de tu regreso. Oiga lo que dice este versículo, el versículo 10. Él va a venir para ser glorificado en sus santos y para ser admirado entre todos los que ¿qué? Los que han creído. Él va a venir para ser admirado. Yo sabía que existías, Padre. Qué hermoso, ¿no? Imagínense a alguien que sufre y su papá se fue lejos y él sufre y le dicen, ¿qué haces aquí? Reniega contra tu Dios y muérete. Y él dice, oh, has hablado como cualquier impío habría hablado. Yo voy a sostener mi fe, aunque muera. Yo voy a seguir creyendo que Él está en control, que todo está bien, que Él es soberano y Él sabe por qué enfrento esto. Y de pronto aparece. Dice, ¿ves? Te dije, ahí está. ¿Lo viste? Ese es mi Padre. Él es el Señor. Muchos le diremos aquel día a algunos amigos impíos, mira, yo te dije que vendría, te lo dije, y tú no creíste. Yo te dije que confiaras. Hoy vi una familia desintegrarse. Hoy se desintegró una familia. Y yo digo, ¿por qué permiten eso? Confía, confía. Pastor, es que yo tengo que trabajar porque la plata no alcanza. Confía en el Señor. No permites que eso te desintegre. No está bien. Eso no glorifica a Dios. Eso no es obedecer el Evangelio. Confía en el Señor.
Él tiene el control. Yo no creo que sea la voluntad de Dios que papá o mamá, pero principalmente cuando mamá tiene que ir a trabajar porque la plata no alcanza. No creo. Deberías vivir como los que confían en el Señor. A lo mejor un bocado seco y en paz. Pero aquí es donde tenemos que estar. Aquí, en este lugar reunido. Si vivimos aquí, si somos de aquí, aquí es donde tenemos que estar. Sin desintegrarnos. Sin desintegrarnos. Y dice nuestra confesión de fe, la de la iglesia, si me voy a vivir a otro lado, buscaré un lugar donde yo me pueda congregar como aquí. Y si no lo hay, lo plantaré. Imagínense qué gallardía. Si no lo hay, lo plantaré. Porque no puedo quedarme así, desgranado. Necesito obedecer el Evangelio, seguir en comunión con Dios, estar junto con mis hermanos. Mis amados, no vivamos como si Dios no existiera y como si el Evangelio no nos demandara a nosotros algo. Arrepentíos, dijo el Señor Jesucristo, y creed en el Evangelio. Mateo 6, no busques ropa, plata, casas, busca primero el reino de Dios. Todo lo demás será por añadidura. ¿Crees esto? Muchos tenemos que preguntarnos eso. ¿Crees esto? Quiero terminar con las palabras de Pablo en los últimos versículos 11 al 12. Con este fin de que no les falte la fe, de que puedan admirar a Cristo cuando regrese. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, dice Pablo. Oramos siempre por ustedes, hermanos. Todos deberíamos estar orando unos por otros. Señor, no permitas que la fe de los hermanos les falte. No lo permitas, Señor. Señor, guárdalos, ayúdalos a confiar en ti, dice, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Que el Señor, dice, les dé una recepción gloriosa. Que Dios sea glorificado en ustedes y ustedes en el Señor. Siempre oramos por eso. Que no pierdan de vista el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo ha venido para perdón de nuestros pecados. Que tenemos reconciliación con Dios por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que eso es lo más importante que nuestras almas necesitan. Busca primero el reino de Dios. Lo más importante, una relación con tu Padre Dios. Y que todo lo demás es pasajero. Que si hemos nacido con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que tengamos nuestra mirada puesta en la gloria que se ha de manifestar cuando Cristo vuelva. Estamos llamados a eso. Y hacer eso y vivir así es vivir en perseverancia y fe en medio de las aflicciones. Mis hermanos, cuando lees las profecías, a veces puede que alcance la duda de que si esto significa lo que significa. Pero cuando lees las cartas, significa lo que dice. Que el Señor volverá y que unos lo van a admirar y Él será gloriado por los suyos y otros sufrirán pérdida de una eterna condenación. Cuando las cartas como la de Tesalonicenses lo dicen, ahí no hay misterio, significa lo que significa. Ustedes saben que dice la gente, pero el infierno es de fuego o no es de fuego. Eso no es. Bueno, como está en Apocalipsis y es un lenguaje apocalíptico, a veces cuesta discernirlo, pero el lenguaje tesalónico no tiene metáforas, no tiene comparaciones, es normativo, es tal como lo está diciendo. Cristo volverá y unos glorificarán su venida, lo admirarán en su regreso y otros sufrirán pérdida. Todo depende de, o todo se evidencia a partir de su perseverancia y su fe. Si vemos que persevera y que confía, podemos estar seguros de que la obra es de Dios.
podemos nosotros estar seguros de que habrá un día de un juicio y de que lo voy a admirar. Pero si vemos que ante las pruebas y las aflicciones cede, como si Dios no existiera, y encima de eso desobedeciendo el Evangelio, puedes estar seguro que será condenado en el infierno. Y aún hoy hay tiempo para el arrepentimiento. Aún hoy escuchas eso y puedes evaluar, ¿estoy respondiendo? ¿Estoy respondiendo con fe, con perseverancia? ¿O acaso me he estado dejando mover por el pecado, por la maldad, las acciones de este mundo? ¿No he estado respondiendo evangélicamente a los desafíos de la vida diaria? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. El día del juicio vendrá pronto. El día final va a llegar. No endurezcamos nuestro corazón y escuchemos hoy su voz.